Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Éxodo y como pueden ver, esta es lección número 46, donde vamos a comenzar a hablar del diseño del tabernáculo. Y en especial en este capítulo 26, en esta lección, vamos a concentrarnos en lo que Dios le dice a Moisés acerca de las cortinas que van dentro del tabernáculo. Como pueden ver, el resto del capítulo 26, en otras lecciones estaremos viendo las otras partes, el marco de referencia, versos 15 al 30, el velo, y luego la entrada y la puerta, ¿verdad? Todo esto es para hablar del diseño del tabernáculo mismo, porque hasta el momento hemos estado hablando acerca de los diferentes artículos que van dentro del tabernáculo, pero este es el tabernáculo mismo. Así que vamos a comenzar viendo esta parte, los versos 1 al 14, acerca de las cortinas del tabernáculo. Bueno, para comenzar, aquí está una idea de lo que estamos viendo dentro del tabernáculo, ¿verdad? El sumo sacerdote, podemos ver aquí está el candelero que mencionamos en la última lección. Acá a la derecha está la mesa del pan de la proposición. Aquí en el centro está el altar de incienso que no hemos hablado todavía, pero que veremos pronto, un poco más adelante. Y acá mero atrás está el arca del pacto o del testimonio que también ya hemos hablado. Entonces, una vez más, un vistazo a lo que se veía por dentro, el tabernáculo, ¿verdad? Y es bueno ver esto aquí al comienzo. Bueno, comenzando como siempre hacemos, vamos a ver el texto y esto siempre lo ponemos aquí al lado izquierdo, el texto de Éxodo capítulo 26, los primeros cuantos versos. Y ya luego en la parte derecha veremos algunos puntos y comentarios que estamos haciendo de estos versos. Vamos a comenzar leyendo verso 1. Dice, haz que la carpa sagrada tenga 10 cortinas hechas de lino fino y de lana azul, morada y roja, con querubines artísticamente bordados en ellas. Las cortinas medirán 12 metros y medio de largo por 2 metros de ancho, todas del mismo tamaño. Cose las cortinas en dos grupos de 5 cortinas cada uno. Bueno, aquí vemos la primera cortina. Vamos a hablar de dos cortinas y dos cubiertas o dos partes que van a ir para cubrir todo el tabernáculo. Entonces esa es la primera cortina y podemos ver lo que dice 10 cortinas, ¿verdad? Hechas de lino fino y se mencionan los diferentes colores, aquí azul, morado, rojo, y también se nos dice que deben ir bordados dentro de este lino querubines, es decir, ángeles, en toda lo que es la cortina. Entonces podemos ver que esto se va añadiendo. Entonces la primera cortina es hecha de lino fino de estos diferentes colores. Vemos sus medidas, 12 metros y medio por 2 metros de ancho, aproximadamente 42 pies de largo por 6 pies de ancho. Y vemos que son dos grupos de cortinas. Cada grupo, cada parte, tiene 5 y 5. Podemos ver aquí cómo esto refleja los 10 mandamientos. 5 mandamientos, 5 más, forman los 10. Aquí 5 cortinas juntas con otras 5, ¿verdad? Dos grupos que se unen, ¿verdad? Muy interesante cómo esto es paralelo a los 10 mandamientos. Lo que debemos entender también de esta cortina es que es la parte interior del tabernáculo. Solo veían esto los sacerdotes quienes ministraban dentro del tabernáculo, ¿verdad? Entonces, la parte más interior, conformada por estas 10 cortinas. Vamos a ver algo interesante también, la forma en que el texto describe esta parte interior del tabernáculo es que comienza por dentro y luego sigue el texto hablando de las cosas hasta llegar a la parte más afuera. Entonces comienza por dentro y se va describiendo
hasta la parte más afuera. Esto es algo que veremos más adelante. Bueno, aquí gráfico vemos las cortinas en sus colores, ¿no? Y podemos ver aquí que en esta representación tenemos la parte roja, morada, azul, ¿verdad? Amarilla o de oro, podemos decir. Y en el otro lado están las otras 5. Entonces esto nos da una idea de lo bonito que eran estas cortinas, ¿no? También, siguiendo adelante, verso 4, se nos va a hablar de cómo vamos a unir estas cortinas. Dice el verso 4, usa lana azul para hacerle presillas al borde de la cortina que está en la orilla del primer grupo y haz lo mismo con el borde de la última cortina en el segundo grupo. Hazle 50 presillas a la cortina del primer grupo y 50 presillas a la orilla de la cortina del segundo grupo, de tal manera que cada presilla quede una frente a otra. Bueno, podemos ver aquí cómo vamos a unir estos pedazos todos juntos. Se habla aquí de lana azul en las partes hacia arriba y en los lados, y luego 50 presillas de oro que van a ser usadas para conectar la cortina, la parte de arriba en las partes de los lados y las cortinas unas con las otras. Y es algo interesante, el número 50 se va a usar mucho aquí, hablando de estas presillas que van a unir a las cortinas. El número 50 tiene un significado que muchas veces tiene la idea de algo completo. Y hablaremos un poco más de esto más adelante, pero no olvidemos que, por ejemplo, el día de Pentecostés, una de las fiestas que se celebraba por los judíos, era 50 días después del comienzo de la Pascua, el día de Pentecostés. Se habla de 50 años, del cual vendría el año de jubileo, perdón. Entonces vemos 50 es un grupo completo, ¿no? Y aquí vemos que se usa el número para hablar de estas presillas de oro. Otra vez, esto es para unir las piezas de las cortinas juntas. Un grupo de 5 con otro grupo de 5 hay 50 presillas que van a ser usadas para unir. Ya vimos los querubines mencionados que deben ser entretejidos, ¿verdad? En el material del lino fino, al igual. Bueno, verso 6. Después haz 50 argollas de oro para unir las cortinas por las presillas y así la carpa sagrada quedará unida. Bueno, esa es la parte que indica que estamos uniendo las piezas de estas cortinas juntas. Todavía estamos hablando de la primera cortina de lino fino. Ahora, en el verso 7 vemos cómo comienza la segunda cortina. Y se habla aquí de 11 cortinas de pelo de cabra. Entonces, si la primera que va alrededor, que conforma todo el tabernáculo, es de lino fino, la parte más interior, esta, la de pelo de cabra, va arriba de la primera, de lino fino. Dice, haz 11 cortinas de pelo de cabra para que sirvan como techo de la carpa sagrada. Todas estas cortinas deben ser del mismo tamaño, 14 metros de largo por 2 metros de ancho. Bueno, las argollas juntamente con las presillas son lo que unen a las piezas de el tabernáculo de las cortinas. Y aquí esta segunda cortina, como estamos viendo, dice que hay 11 pedazos de esta cortina, 5 más 6. Y estas van a ser unidas de la misma forma que la primera cortina. Entonces, vamos a estar seguros que estamos entendiendo de lo que estamos hablando. Hay una cortina de lino fino, es la parte más interior. Esta cortina, como nos dice el verso 7, es para servir como el techo, la parte superior, la parte arriba, dentro del interior. Y esta debe ser hecha de pelos de cabra, ¿verdad? Y debemos entender, ¿verdad?, que los pelos de cabra y usando las cabras es
un símbolo de lo que va a ser el sacrificio. Muchas veces las cabras se usan en los sacrificios, como veremos más adelante. Entonces aquí esto nos da la idea de que el tabernáculo es un lugar que demuestra la ofrenda hacia Dios, las diferentes ofrendas y sacrificios para la adoración a Dios. Entonces, las cabras, los pelos de cabras recuerdan a los sacerdotes de la importancia de las ofrendas y los sacrificios en la adoración a Dios, que se va a hacer aquí en el tabernáculo, ¿no? Un detalle interesante para recordar es que las cabras de este lugar geográfico donde se encuentra Israel eran cabras de pelos negros. Y no pensamos así muchas veces, tal vez pensamos que eran cafés o blanco los pelos de las cabras, pero eran negras. Entonces esto puede en nuestra imaginación darnos una cortina de negro, que va a ser la parte interior algo oscura, ¿no? Entonces, interesante. Vemos las medidas aquí también, igual que la primera cortina en cuanto a sus medidas para cubrir el techo por dentro. Entonces, esta cortina va específicamente para el techo, la parte interior del tabernáculo. Bueno, siguiendo adelante se nos da más instrucciones. Verso 9 dice, cose 5 cortinas para formar un grupo. Cose también las otras 6 cortinas para formar el otro grupo. Esto nos hace las 11 piezas, ¿no? Y dobla la sexta cortina por el frente de la carpa. Entonces, no solo arriba, pero por enfrente, ¿verdad? De el tabernáculo. Luego las 50 presillas, verso 10, y las 50 argollas de bronce, ponlas en las presillas, ¿verdad? Esto es para unir las cortinas, igual que la primera cortina. Entonces, esto podemos ver aquí especificado. 5 cortinas de un lado, 6 cortinas en el otro lado, y la sexta va a ir por enfrente, ¿verdad? Y como ya vimos, al igual que la otra cortina, esta tiene las 50 presillas y las 50 argollas para unir las piezas juntas. Entonces la segunda cortina, muy semejante a la primera, la diferencia principal es que la primera es hecha de lino fino, de colores bonitos. Esta es hecha de pelos de cabra, otra vez para recordar la importancia del sacrificio y la ofrenda a Dios como parte de la adoración. Muy importante. Bueno, el verso 12 sigue adelante diciendo, cuelga detrás de la carpa sagrada la mitad de lo largo sobrante de las cortinas. Entonces, por enfrente va a ir en la sexta, pero por detrás va a ir las partes que sobran para colgar por detrás. 44 centímetros, dice el verso 13. Cada lado de la carpa y la parte por detrás también, ¿verdad? Y finalmente, verso 14 se nos habla de 2 cubiertas. Ahora, podemos decir que esta primera sección, cuando hablamos de las cortinas, podemos decir que son 4 en verdad que se están especificando. 2 de ellas son descritas como cortinas. La primera que ya vimos, de lino fino, bonitos colores. Y la segunda cortina, esta que acabamos de ver, de pieles, de pelos de cabra. Pero estas son especificadas como cubiertas. En otras palabras, estas son más para la protección y para cubrir el tabernáculo. Podemos decir que esta en el verso 14 dice, haz una cubierta de pieles de carneros. Entonces, arriba de la cortina de pelos de cabra iba esta tercera o la cubierta que era de pieles de carneros. Y vemos interesantemente aquí que se nos dice que las pieles de los carneros deben ser teñidas de rojo. Y esto vamos a ver que nos recuerda la idea de sangre. El ministerio de los sacerdotes era un ministerio de sangre por hacer los sacrificios, ¿verdad?, que se iban a hacer. Entonces, esta cubierta es de pieles de carneros teñidas de rojo. Entonces podemos otra vez pensar en ello en nuestras mentes, la idea de sangre
se incluye aquí. Finalmente, la cubierta final o la más superior, la que va más por afuera de todo el tabernáculo, se describe como una cubierta de pieles finas. Y otra vez la parte de arriba, la parte que más es expuesta a lo de afuera. La última división o protección del tabernáculo de los elementos, ¿verdad? El sol, la lluvia, el viento, todo lo demás. Ya hemos hablado de las partes sobrantes, ¿verdad? Que queda por los lados y por detrás. Ya hemos hablado de la parte que va por enfrente. Y otra vez la cubierta, esta primera cubierta, pieles de carneros teñidas de rojo. Otra vez la idea de sangre como parte de los sacrificios. Entonces, los pelos de cabra, aquí están las cabras, y aquí las pieles de carneros teñidas de rojo, igual hablando de sacrificio, muy importantes, ¿verdad? Para considerar conjunto con el tabernáculo. La segunda cubierta, como ya vimos, es la parte más de arriba, la parte más de afuera. Dependiendo de las versiones que tenemos, la frase aquí traducida pieles, uh, pieles finas, tiene diferentes traducciones en algunas versiones. Por ejemplo, otra versión dice pieles de delfín. Otra versión dice pieles de las vacas marinas. Entonces es un poco difícil saber exactamente, pero la idea es que esto parece ser para hacer esta última cubierta para proteger contra lluvia y este tipo de cosas, ¿no? Se usaba este tipo de piel para hacer zapatos, sandalias, ese tipo de cosas, así que esto le da una cubierta final al tabernáculo para proteger al tabernáculo de los elementos de afuera, ¿no? Especialmente la lluvia. Bueno, un gráfico final para enseñarnos de lo que estamos llegando para ver, el tabernáculo completo, ¿verdad? Aquí pues tenemos todos los elementos que no se han especificado todavía, pero que veremos en lecciones venideras. El altar de los sacrificios acá afuera. Pero hemos estado hablando de estas partes, ¿verdad? Las que cubren, las cortinas, las cubiertas. Por afuera, por adentro, aquí tal vez podemos ver cómo cuelga la parte enfrente del tabernáculo, las cortinas que hemos estado hablando, así que haremos referencia más a este gráfico en lecciones que vienen. La nube aquí a mero arriba, que representa la presencia de Dios, veremos igual más adelante en Éxodo. Bueno, todo esto de las cortinas, ¿qué aprendemos para nosotros hoy? ¿Qué significan estas cortinas? ¿Por qué tanto detalle se usa para describirlas? Bueno, número uno, las cortinas del tabernáculo llevan un simbolismo de lo que es bonito, precioso, hablando de los colores de la primera cortina, ¿verdad? Dentro, la parte más interior, la presencia de Dios está estos colores bonitos. Y también la parte interior nos recuerda de la importancia de sacrificio, las pieles de cabra, los carneros teñidos rojo, que viene después. El punto es, el tabernáculo es un lugar bonito porque representa la presencia de Dios, pero también un lugar que resalta la importancia de sacrificio y adoración y ofrenda a Dios. Y por eso estas cortinas son descritas de esta manera. Llevan un simbolismo por dentro, ¿verdad? Número dos, las cortinas adoran el interior, la presencia de Dios y las cosas sagradas de Dios. El arca del pacto, ya hemos visto el candelero, la mesa del pan. Todo esto tiene simbolismo, ¿verdad?, que nos ayuda para ver qué tan importantes somos nosotros hoy en día, porque hoy en día la iglesia, nosotros, las personas, somos el tabernáculo de Dios. Dice 1 Corintios 6 y 1 Corintios 3 que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Entonces, si vemos estos significados del primer tabernáculo,
qué tan bonito, qué tan precioso, todo es hecho de oro, colores muy hermosos, ¿verdad? Y la idea de sacrificio y ofrenda, esto puede decirnos qué tan importantes son nuestros cuerpos para Dios, como el templo del Espíritu Santo hoy en día. Y por eso ver estos detalles son importantes para ayudarnos a entender estas realidades más espirituales, podemos decir. Número 3, podemos ver su importancia, ya que son el segundo grupo de artículos mencionados en el diseño del tabernáculo. Con esto quiero decir que las cortinas son importantes, porque son este segundo grupo de artículos. Ya hemos visto el candelero, el arca del pacto, la mesa de los panes, ¿verdad? Muy importantes, son los primeros mencionados. Pero aquí lo que sigue son las cortinas. Entonces, porque son o están en el segundo lugar, podemos ver que son importantes por su hermosura y por lo que significa, otra vez, sacrificio y ofrenda a Dios. Número 4 ya lo mencionamos, pero el número 50 a veces lleva un significado de una época, hablando de tiempo, años, 50 años, o un grupo completo. Por ejemplo, como ya mencioné, el día de Pentecostés era 50 días después del comienzo de la Pascua, y cuando se completaban 49 años, el año número 50 ya era lo que se conocía como el año del jubileo, ¿verdad? Muy interesante ese año 50. Otra vez, el número 50 habla de las cosas completas a veces de Dios. Y número 5, el tabernáculo representa la venida de Dios para morar con su pueblo. Esto es para recordarnos por qué es importante el tabernáculo. Porque demuestra cómo Dios viene para morar con su pueblo. Dios moró con Adán y Eva en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Los dos tenían comunión, el hombre con Dios. El tabernáculo, pues, es el segundo símbolo para comunicar esa verdad. Dios viene a nosotros para vivir con nosotros, en nuestra presencia. En el Nuevo Testamento, Jesús vino como el tabernáculo de Dios. Leyendo a Juan capítulo 1, nos damos cuenta que ahora Dios no está en un edificio, el templo o el tabernáculo, sino que Dios viene en la forma de persona para habitar con nosotros. Y pues, como sabemos, el Nuevo Testamento nos habla de la verdad que Jesús vendrá de nuevo. Su regreso es otra vez para tomarnos a nosotros y para que nosotros estemos donde Él está. Entonces, el tabernáculo es un elemento importante por lo que comunica la idea de que Dios quiere en verdad morar, vivir, estar en comunión con los suyos. Y por eso tomamos el tiempo y la atención que se le presta a la construcción de este tabernáculo, de esta casa sagrada de Dios, porque Dios quiere estar con su pueblo. Dios quiere que nosotros estemos con Él. Y por eso es tan importante ver todos estos elementos y su significado más grande espiritual. Muy bien, hermanos, pues espero que esta lección, enfatizando un poco las cortinas, las cubiertas del tabernáculo, nos ayuda a ver otra vez lo importante, lo bonito y sobre todo el significado espiritual de lo que se nos está presentando en estos capítulos de Éxodo. Hasta la próxima lección, espero que todos estén muy bien. Gracias por estar conmigo viendo este video. Espero que todos se encuentren muy bien. Saludos, abrazos y como siempre decimos, gracia y paz.